Empezando el envío. Ahora. Ahora sí. Hola, hola amigos latinos de cada rincón del mundo. ¿Cómo están? Les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá y estoy feliz de que tenga un súper invitado de honor, José Manuel. Bienvenido. Él es coach y máster en coaching. José Manuel, bienvenido. ¿Y qué tal el tema? Me encanta el tema que nos trae. Sé tu guía, que también es un taller que estás sacando. Cuéntanos, José Manuel. Sí, buenas tardes a todos. Primero, bueno, Sé tu guía es una formación, ¿no? Es un proceso que recopila los 22 años de experiencia en crecimiento personal, pues que llevo ya en mi trabajo personal, ¿verdad? Y es un proceso que se hace individualmente y ahora se está haciendo en grupo. Hasta Wow. ahora era el trabajo que hacíamos uno a uno, todos los pasos que vamos siguiendo, una persona desde que empieza de cero, que no sabe nada de nada, hasta que llega a alcanzar conscientemente su consciente. Es decir, a ser consciente de cómo realiza las elecciones en cada momento, en todo lo que sucede en su vida. A partir de ahí, dijéramos que esa es la parte que se puede enseñar o se puede transmitir sin ningún tipo de fe ni creencia. Porque desde cero hasta alcanzar la voluntad, que es Ujú. cuando uno realiza las elecciones, la parte más cercana que tenemos del espíritu, todo eso todo es empírico. O sea, todo se puede comprobar sobre la marcha a través de ejercicios, de vivencias, de cualquier tipo de enseñanza que ya tengamos desarrollada. Y el alumno no tiene que tener ningún acto de fe, porque todo lo va comprobando. Wow. A Son partir de... Perdón, son 22 años de experiencia como máster, José Manuel, así que los invito a su taller, pero bueno, él nos está comentando sobre el tema que es Sé tu guía. Bueno, el taller, fíjate, el taller es una formación que está dividida en tres módulos, Ujú. que vienen a durar unos 4 meses cada módulo, más o menos. Suelen ser 6 meses, porque son de 3, 4 meses de formación, más luego un mes de integración para pasar de un módulo a otro y un tiempo de descanso, ¿no? Porque no es todo tampoco conciencia. Hay que saber introducirlo, porque fíjate que cuando nosotros hablamos del método de la formación sin tu guía, estamos hablando de la vida. O sea, no estamos hablando de aprender nada que no, alguna técnica o algo innovador, ¿no? Estamos hablando de la vida, de cómo ha sido la vida desde el principio de los tiempos hasta ahora. Y que solo hay que aprenderlo, hay que prestar atención para comprenderlo, ¿no? Y cómo se desarrolla. Y esa formación, que tiene tres módulos, el primero es el de limpieza, que decimos nosotros, limpiar el pasado, positivar todo el pasado, que quizás es el más duro, porque te tiran los 3, 4 meses limpiando todos los errores que has cometido, limpiando y comprendiendo, porque accedemos a los registros acásicos para sacar toda la información que hay, y entonces todo lo que hay que no esté vibrando del amor en tus archivos lo traemos para ser alineado. Claro, mientras hacemos este trabajo, se realiza un aprendizaje. Es decir, nos tiramos 3 meses limpiando todo eso y poniendo todo en orden, pero al mismo tiempo en el ahora, en el presente, estamos aprendiendo lo que no hay que hacer. Wow. O sea que mientras nosotros vamos viendo todos los errores que hemos cometido, se va rectificando y en el presente, en el ahora, tú vas modificando tu manera de ser, porque tienes evidencias de que no lo has hecho bien, ¿no? Entonces, se trabaja en ese sentido. El segundo módulo es comprender cómo todos esos errores repercutieron sobre tu presente y modificar todo lo necesario para que en el ahora no tengas que depender de tu pasado. Wow. Claro, entonces se nos abre lo que la mente lineal es futuro
Y en la mente potencial, que es la que estamos empezando a vivir todos los seres humanos, el pasado, presente y futuro no existe. Solo existe la hora, y la hora está dividida en tres partes. Lo que he vivido, lo que estoy viviendo y lo que puedo llegar a vivir, que es muy diferente. ¿Por qué? Exacto. Porque lo que he vivido, lo que estoy viviendo y lo que puedo llegar a vivir está interactuando ahora mismo conmigo. Fíjate que lo que he vivido, si es bueno, me va a traer buenas vibraciones, si es malo, malas, ¿no? Lo que estoy viviendo igual, pero el futuro que yo pueda tener también me está generando buenas vibraciones. Por lo tanto, está todo en el mismo plano y en el ahora. Y eso Wow. es lo que enseñamos. Y como tú decías, lo del taller, para que la gente pueda probar cómo funciona el método nuestro de la alineación consciente, hacemos un taller. Un taller en el que los participantes pueden escoger un tema, un conflicto que tengan en su vida y lo trabajamos. Y hasta el día de hoy todo el mundo lo ha solucionado el conflicto, ¿eh? Y vemos todos el algoritmo que nosotros tenemos para la solución de conflictos y lo comprueban. Estamos 2 horas de trabajo para solucionar el conflicto. Bueno, para solucionar el conflicto son 5 minutos. Y lo que pasa es que, sí, sí, y es igual el conflicto que traigas, ¿eh? Lo que sucede es que nuestra mente todavía es una mente lineal y no está preparada, ¿no? Entonces, esos 5 minutos de conciencia hay que adornarlos intelectualmente para que la mente no se revele, ¿no? Y luego, en este taller, una vez se han realizado las 2 horas y se ha solucionado el conflicto, porque comprobamos in situ si se ha solucionado o no, luego hay 15 días en los que vas a tener asistencia de un tutor de nuestro equipo para todas las dificultades que te puedan surgir de la comprensión de lo que está sucediendo. Porque el algoritmo que nosotros hemos desarrollado para solucionar los conflictos solo es una parte del proceso. Y esa parte es la que nosotros podemos hacer. Entonces, ese algoritmo lo que hace es que pone en marcha lo que denominamos los mecanismos naturales de curación o de sanación, como le quieras llamar. Pero solo los pone en marcha. Wow. Ellos tienen que trabajar, a ti te va a venir una vivencia, porque fíjate, tú el conflicto que hayas generado, el trauma, tal, lo que tengas, lo tienes a través de una vivencia. Que la vivencia es la unidad de evolución, de crecimiento, ¿no? Las vivencias son conciencias que hay que adquirir para desarrollar la nuestra propia. Entonces, cuando nosotros tenemos una reacción emocional dentro de una vivencia, esa reacción emocional no es nuestra, viene de los ancestros, viene de mi genética. Wow. Me encanta esa palabra que tú has dicho, conflicto. Todos cargamos un conflicto y hay que Todos. sanarlo. ¿Acá lo sanamos o simplemente tú nos ayudas a recuperar de nuevo nuestro ser, nuestro yo, nuestro Ponemos culto? en marcha los mecanismos naturales de curación, de sanación. Indudablemente es un proceso de empoderamiento de ti mismo. Porque fíjate, nosotros tenemos la respuesta emocional que nosotros tenemos a las vivencias, viene de los registros que tenemos en nuestro ADN, en nuestro código genético, por lo tanto viene de los ancestros. No es nuestro, pero lo vivimos. Y cuando nos identificamos con el cuerpo plenamente, pues a esa relación, a esa reacción emocional que se produce en la vivencia, porque se parece mucho a una vivencia que un ancestro ha grabado en mi genética, y entonces los distintos que trabajan emocionalmente la reconocen y se activan. La respuesta emocional de mi cuerpo
de mi humanidad, por así decirlo, es la misma que los ancestros que grabaron esa información. Porque claro, cuando el alma envuelve el cuerpo, el contenido genético es información emocional. Y esa información se transcribe al alma a la partición de la vida que estamos viviendo. Entonces, con esa información es con la que nuestro guía y nuestro ser deciden el propósito de vida que vamos a vivir. Por lo tanto, las vivencias que vienen a nuestra vida están totalmente relacionadas con el código genético porque han salido de ahí. O sea, yo no vengo a vivir la vida desde cero. La vengo a vivir desde donde mis ancestros lo han dejado. Y entonces, claro, lo que hay en la genética, aparte de los genes de alto, rubio, bajo, gordo, son genética que digo yo karmática, ¿no? También hay de positiva, ¿eh? ¿No? Pero vamos a dejarlo positivo y trabajar con lo negativo. Esta genética negativa es la que nosotros hemos adquirido para crecer y evolucionar. Y al mismo tiempo ayudar a crecer y a evolucionar a nuestro linaje. Y son vivencias que se han grabado mayoritariamente traumáticas y que no, el ancestro que las vivió, pues no supo vibrar en el amor. Entonces se posicionó generando ira, odio, a saber lo que hay ahí grabado, ¿no? Y nosotros eso lo vivimos. Y creemos que es nuestro, que somos nosotros. Por ejemplo, yo me he encontrado con temas de pareja, en discusiones, que dicen, bueno, es que odio a mi marido. Wow. Y dices, pero ¿de dónde ha salido eso? ¿Qué te ha hecho tu marido? No ha hecho nada. Pero no, yo esto lo odio. No lo puedo ver, no lo puedo soportar. Digo, bueno, ¿de dónde ha salido eso? Y si empezamos a estirar, veremos, viene de los ancestros. Pero claro, como la mujer está totalmente identificada con el cuerpo, con su humanidad, pues se cree que es ella. Y se lo cree que ella tiene odio a su marido. No lo tiene, simplemente está experimentando eso, pero no es suyo. O al revés, ¿no? Desde el marido hacia la mujer. Entonces, aquí hay que andar muy fino a no confundir qué viene de los ancestros, qué viene de mi mente o qué viene de mi ser. Fíjate que todo lo que viene de mis ancestros son respuestas emocionales. Todo lo que viene de mi entorno actual son sistemas de creencias, códigos de valores o códigos morales, ¿no? Entonces todo eso interactúa sobre mi vida. Si a mí me viene una vivencia, que es la primera vez que la vivo, pues ya sé que esa vivencia tiene sus raíces en mi genética. Entonces, yo sé que voy a tener una reacción emocional a la vivencia. Pero claro, no la he vivido nunca. Por lo tanto, no tengo que reaccionar emocionalmente. Tengo que saber contener esas emociones. Si consigo eso, luego los sistemas de creencias, códigos morales o valores que yo tenga van a expresar su opinión sobre eso, sobre la vivencia en sí. Y además mi mente la va a interpretar y le va a decir, pues Manuel, esto es esto, esto y esto, ¿eh? Entonces tú te plantas y dices, vamos a ver, ¿cómo puedes saber mi vivencia? ¿O cómo puedes interpretar mi mente una vivencia que yo no he vivido nunca? Si mi mente solo vive de lo que ya he vivido. Por lo tanto, me está interpretando una vivencia que yo nunca he vivido con datos de lo que yo he vivido, ¿no? Igual que los sistemas de creencias. Son guías o avisos, ¿no? Para proteger al clan, al grupo, ¿no? Pero claro que esto se hizo hace, perdón, a saber cuándo se hizo, ¿no? ¿Y cómo puede ser que yo necesite las mismas protecciones que puedes necesitar tú?
o el Guau, vecino, ¿verdad? Cada uno somos diferentes. Cada así- uno emocionalmente vamos a reaccionar a una vivencia de forma diferente en función de nuestro contenido. O podemos reaccionar igual, desde el ser, desde la conciencia, desde la neutralidad, sin identificarme con el cuerpo ni con la mente, y dejando que la vivencia se exprese. Y yo, desde el ser, desde la conciencia, sentir esa vivencia, interpretar sus contenidos, absorber sus conocimientos y crecer con ella. Eso es lo que guau. nosotros enseñamos. Y José Manuel, si alguien hoy se siente perdido o inseguro, ¿cuál sería el primer paso para empezar a lidiar su propia vida? Mira, lo primero que hay que hacer es saber tomarse unos momentos para uno mismo cada día. La gente nos han educado en el esfuerzo constante, ¿no? En no descansar nunca, porque el esfuerzo dignifica, ¿verdad? Ujú. Menuda patraña, pero bueno, nos lo hemos tragado todos, nos lo hemos tragado todos. ¿Eh? Y que hay que trabajar y tal, porque hay que sufrir, porque si no, uno no ingresa y tal, todo eso nos lo hemos tragado, ¿no? No es cierto, pero bueno, es una manera en que hemos decidido vivir la vida y la estamos viviendo así. Entonces, una de las cosas que ocurre es que la gente no se dedica ni 5 minutos a ello. Y los 5 minutos que se dedica, que pueden ser los que se dedica por la mañana cuando se asea en el baño y se mira al espejo y todo eso, además no le gusta lo que ve en el espejo. O sea, encima de no dedicarnos tiempo, no nos gustamos. Claro, eso es, pues, decir, yo tengo esta pareja, pero no la soporto. Si a mí no me gusta mi cuerpo, si yo no acepto mi cuerpo, es como convivir con una pareja a la que no soportas, ¿o no? Claro. Entonces hay dos pasos. Primero, el saberse relajar y aquietar la mente. Aquí entramos, ¿no? ¿Y cómo aquietamos la mente? Muy fácil. El ejercicio que todos nuestros alumnos hacen y que jamás olvidan y que nunca dejan de practicarlo, es cuando se sienten alterados, ansiosos, estresados o han perdido la paz, necesitan 5 minutos o 3 minutos. Se retiran, se sientan, cierran los ojitos y ponen atención al latido del corazón. Y cuando sienten el latido, cuando sienten cómo bombea, porque el latido no hace ruido, es un desplazamiento de masa muscular, por lo tanto se percibe a través del tacto interno, ¿no? En cuanto empiezan a sentir ese latido, desaparece el estrés, la ansiedad, el desequilibrio, todo. Acompañado de 2 o 3 respiraciones, inspiraciones potentes para abrir el diafragma, eso hace que nos pongamos a trabajar desde el nervio vago. Y entonces todo comienza a funcionar, todo es positivo. Y el indicador de que hemos perdido el estrés o hemos dejado el estrés y la ansiedad es la saliva. La saliva, su nombre es saliva vagal. Y cuando nosotros tenemos la saliva en la boca, estamos funcionando del vago del cerebro. Por lo tanto, tenemos la parte creativa abierta, todo funciona, todo es positivo, todo es interpretativo, percibimos y sentimos, ¿no? Vamos, nos sentimos vivos. Y el colmo ya es cuando uno dice, es que se me cae la baba. ¿De verdad que es una expresión de felicidad? Sí. Total, ¿no? Pues fíjate qué cosas más sencillas para recuperar la paz, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo siempre digo lo mismo. Todo que tiene un conflicto que no puede solucionar es porque tiene que crecer.
Hay dos tipos de conflictos. Los que están por debajo de tu nivel de conciencia, porque has hecho el vago y has estado viendo series de Netflix en el sofá demasiados días y te has olvidado de vivir tu vida. Y esos son muy fáciles porque son conflictos que están por debajo de tu nivel de conciencia, por lo tanto los puedes solucionar bien. Pero luego están los conflictos que vienen para hacerte crecer, que son conflictos que si los quieres solucionar vas a tener que elevarte de conciencia, porque no se pueden solucionar al mismo nivel en el que se han creado, ¿no? Entonces, el conflicto tenemos que, lo cojas por donde lo cojas, es bueno. Siempre y cuando tú sepas cómo reaccionar, ¿no? Pero claro, no nos han educado para reaccionar. Nos han educado para ignorar, para mirar para otro lado, ¿no? Porque cuando uno tiene un conflicto serio, lo primero que le viene son lágrimas. No sé si te has dado cuenta. Sí. Pero claro, especialmente en los hombres, llorar está mal visto. Entonces, ¿qué hacemos todos? Contenemos la respiración, contenemos la respiración, como si no lo viéramos, ¿no? José Manuel, cuéntame, me imagino que tú en tu taller tienes muchos hombres, porque a veces Sí. los hombres les han enseñado eso, ¿no? A no llorar. Y ellos tienen que ser los fuertes, los... Cuéntanos un poquito de eso. En este taller, cómo Bueno, ellos pueden soltar lo que sienten. vamos a definir un poco esto, porque a veces, como estamos en el tema de la igualdad y de todo esto, vamos a tener que definir un poco la esencia del hombre y la esencia de la mujer, ¿verdad? Que es lo que está manipulado. Entonces, se han hecho pruebas, esto ya son pruebas científicas, en las que se han hecho experimentos de una pareja con un niño pequeño, y que el niño durante la noche lloraba, y el padre, por mucho que llorara el niño, no se enteraba. Y sin embargo, la madre, al primer sollozo, al primer lloro, ya estaba de pie, ¿no?, para atender al niño. Entonces, hasta ahí muy bien. Pero el marido es que ni se enteraba. Sin embargo, se ha hecho, con este mismo experimento se continuaba, y se hacía un ruido enorme fuera, en el exterior de la casa. La mujer no se enteraba y el marido se levantaba como un resorte. O sea, no se enteraba del niño que estaba llorando en la habitación, pero cuando un ruido fuera de la casa ha amenazado a la familia, el marido se ha levantado como un resorte. Y la mujer durmiendo, que no se ha enterado de nada. ¿Por qué? Porque hay composiciones distintas. Y esa idiosincrasia de cada uno personal, esa singularidad de cada uno hay que respetarla y comprenderla. Sobre todo. Porque esa es la manera en que veremos cómo han manipulado el papel de la mujer y cómo han manipulado el papel del hombre, ¿no? Es que es brutal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues el hombre tiene que ser inflexible, tiene que ser específico, y la mujer igual. Tiene que servir al marido, tiene que... Vamos a ver. Estas son cosas que se negocian cada día, ¿no? Y siempre, por ejemplo, en una relación de pareja, las cosas se negocian. Tú montas una empresa y tienes que tener unos estatutos. Y si la empresa cambia, hay que cambiar los estatutos. Pues en las parejas ocurre lo mismo. Cuando una pareja se une, hay unos estatutos. Y sobre la marcha se van modificando, porque todos tenemos que saber a qué atenernos, ¿no? Yo no puedo estar pensando si te ofende o no te ofende. Es más fácil que tú me digas, mira, en este tema hasta aquí. Y yo ya sé que no puedo pasar de ahí. Y si algún día se considera o es necesario pasar, lo hablaremos, ¿no? Pero de momento, para convivir, yo sé que ya no puedo pasar. Claro, esto que sería
una convivencia, por decirlo, democrática o armónica, se dan muy pocas parejas. Todo se da por sentado y luego resulta que no hay nada por sentado. Y cualquier cosa que uno hace ofende al otro. He trabajado mucho con dificultades de pareja y se puede decir que el 70% viene de la genética, de los contenidos de ancestros. Wow, wow. ¿Y cómo podemos confiar en nosotros mismos cuando aparece el miedo? Porque ese miedo que uno siente que tiene. Vamos a hablar primero del bien. Uh-huh. Fíjate, nosotros, si vamos a definir el concepto bien o bueno, en el Génesis, hay al principio del libro, pues él expresa, ¿no?, que Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo, ¿no? Uh-huh. Y explica, hubo mañana, hubo mediodía y hubo noche. Y dice, y Dios vio que la luz era buena. ¿Cómo sabía Dios que la luz era buena? Problema, ¿cómo crees tú que... ¿Por qué sabía Dios que la luz era buena? Bueno, la luz nos ilumina, ¿no? Sí, y todo, pero eso no tiene que ver, es mucho más útil. Específicanos, a ver, agranden el tema, cuéntanos. Dios sabía que la luz era buena porque cumplía su propósito. Entonces, nosotros estamos aquí viviendo esta vida porque tenemos un propósito. Si no tuviéramos propósito, no estaríamos viviendo la vida. Entonces, si yo cumplo mi propósito, soy bueno. Es como cuando haces caso a mamá. Si haces caso a mamá, eres bueno. Si no haces caso a mamá, eres malo. Pues más o menos va por aquí, ¿no? Si tú cumples el propósito de vida por el que has venido aquí, eres bueno. Por lo tanto, todo lo bueno se te va a dar. Pero claro, resulta que ese ser bueno, ese propósito de vida, está construido para crecer y evolucionar. Entonces, todo lo que va a venir en mi vida por medio del propósito es para hacerme crecer y evolucionar en conciencia hacia la luz, hacia el amor. Uh-huh. Y esto parece muy bonito, pero luego resulta de que yo comparto mi vida con un cuerpo físico que resulta que tiene una serie de genéticas, de principios, de genes, que los han escrito una serie de ancestros que fueron hacia la conciencia en su día y fueron torturados, fueron quemados en la hoguera, fueron asesinados, fueron apaleados, fueron robados y expoliados, violados, ¿no? Por el único motivo de querer ir hacia la luz, hacia la conciencia. Todos tenemos, ¿verdad?, de registros de esto. Porque ha habido una organización que durante 2000 años se ha encargado de que esto fuera así. Por lo tanto, todos tenemos ancestros por un sitio o por otro, ¿eh? O sea, que puede ser... todas las religiones han matado en nombre de Dios, ¿no? Porque no era religión, eso era manipulación, ¿no? Hablaban en nombre de Dios o de la religión, pero no era manipulación, pura idea. Entonces, cuando yo, esos registros genéticos que yo tengo, fíjate que me aportarán a mí un impulso de no hacer mucho ruido, de no moverme mucho, de no crecer mucho, para estar protegido, ¿no? Pero si yo además sirvo mi propósito de vida y camino hacia la luz, hacia el amor y a la conciencia, y crezco y evoluciono, ¿qué te crees que voy a recibir los propósitos de mi humanidad? Wow, me encanta, ¿no? O sea, me encanta cómo lo has comentado y ese propósito, porque algunos le dicen misión de vida, ¿no? Sí. Uh-huh.
Pero cuando yo vaya a cumplirlo, siga los dictados de mi ser, de mi espíritu para cumplirlo, toda mi humanidad, toda mi parte humana va a estar en contra. Y ojo, y con razón, porque tiene ahí escritos de ancestros que han dejado emocionalmente escritos, que los han torturado, que los han tal, en fin. O sea, y fíjate que esto va a ser una lucha, una contradicción constante. Y cuanto más vaya yo hacia la luz, más se va a revelar mi humanidad, porque tiene miedo de que vuelva a suceder lo que ella tiene grabado. O sea, viene de atrás. Claro. Eso está ahí, ese miedo de ir hacia la conciencia está ahí grabado. Por todos los abusos, ¿no? que se han hecho por religiones, ¿no? Gente con capacidad de manipular, y está ahí, ¿no? Entonces, como se ha siempre manipulado con el dolor, con la agresión y con todo, pues lo tenemos escrito. Entonces, eso hay que superarlo. Porque, según eso, yo tengo, mientras yo me identifique con mi cuerpo, que es durante una gran parte de mi vida, voy a tener prácticamente imposible ir hacia la conciencia. Porque mi genética me va a apartar de eso. Mi genética quisiera que todo estuviera en paz, tranquilo, ¿eh? Y mi propósito de vida me hace crecer, evolucionar. Venga, muévete, experimenta, aprende, crece. Y claro, son como la noche y el día, ¿no? Wow. Y si no seguimos en la manipulación. Claro, que es lo que no quieren, lo que quieren que no nos movamos. Que no crezcamos en el amor, en la luz, en la comprensión, porque así no los veremos. Wow. Así que están invitados a este taller de José Manuel C. Tu Guía, nos ha comentado y realmente que yo estoy impactada con el Pues tema. fíjate que si coges tú cualquier trauma, por muy doloroso que sea, el poder que tienes, el que tú le has dado, es el mismo que tienes grabado en la genética. Porque tú no lo habías vivido nunca eso. Entonces, hay una serie de mecanismos que se activan, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nosotros vivimos eso y se activa la respuesta emocional, llega un momento que si la experiencia es muy dolorosa, los instintos nos sacan de la vivencia, como sea. Claro, cuando nos sacan de la vivencia, nosotros que respiramos, el primer pensamiento que te viene es, esto no lo quiero volver a vivir. Y lo dices desde el corazón, desde tus entrañas y con todo el sentimiento de posesión del mundo. Esto no lo quiero volver a vivir. Y esto es lo que se llama un posicionamiento. Entonces, cuando esto se produce, todos los mecanismos cognitivos se ponen en marcha porque la mente está para servir. Y los mecanismos cognitivos se ponen en marcha y generan versiones de ti que te van a proteger de volver a vivir esa vivencia. Entonces esas versiones se instalan junto con nuestro ego en el consciente. Y cada vez que vienen vivencias que están relacionadas con esas versiones, las versiones que envían miedo, cuando tú sientes miedo les envías energía, ellas se crecen y desvían las vivencias que tendríamos que vivir, las sacan de la rueda de la vida y las envían al inconsciente. Wow. Y eso es lo que se denomina zona de confort. Pero claro, como crecemos y evolucionamos a través de las vivencias, si no las vives, no creces, no evolucionas. Y ese aspecto en concreto, con el que está relacionado a la vivencia que has restringido, que es la que te causó dolor, pues ni crece ni evoluciona. Está ahí generando el mismo dolor que te causó cuando lo viste. Pero como no lo quieres ver, y bueno, pues esto entra en un bucle y cada vez que viene una vivencia, pues se desvía. Y llega un momento
en que se produce como un enfrentamiento, ¿no?, entre mi humanidad, mi voluntad y la vida, los mecanismos del alma. Y como resultado de ese enfrentamiento tenemos dolor. Y ese dolor va a estar localizado en la parte del cuerpo con el que está relacionada la vivencia que yo he restringido. Y va a ser un dolor puntual. Aquel pinchazo que te pega de vez en cuando, en las rodillas, en la espalda, uy, en total, ¿qué pasa? ¿No? Pues es eso, ¿no? Ya tienes un conflicto creado, pero no lo quieres ver. Bueno, pues eso, para que esto suceda, tiene que pasar por el consciente y nuestra voluntad de aceptarlo. Pero claro, como yo me he posicionado en su momento de que esto no lo quiero volver a vivir, esa voluntad que yo he dicho con todas las fuerzas que tengo es superior a la voluntad que hay en el consciente. Y la voluntad que hay en el consciente acepta lo que dice el posicionamiento y se sigue restringiendo las vivencias. Claro, hasta que llega un momento que hay tantas vivencias en el inconsciente que el dolor ya no es puntual, es esporádico. La semana que me duelen las cervicales, la semana que me duele la espalda, la semana que me duele la cadera, la semana que me duele la rodilla, ¿ves? Que me duele el brazo, las manos, los hombros, ¿no? Y no hay motivo aparente, porque ¿quién te va a decir a ti que este dolor te viene de ese conflicto, ¿no? Los conflictos. Si tú no lo quieres ver, ¿no? Bueno, pero nosotros vamos creciendo y evolucionando, y como no todo el proceso evolutivo está restringido, pues vamos creciendo y evolucionando, hasta que llega un momento que es imprescindible evolucionar esa parte que tenemos restringida, porque tenemos que completar ese proceso. Eso solo pasará a los 45, por ahí, 45 o 50, ¿no? José Manuel, y cuéntanos cómo esos conflictos, cómo podemos aplicarlos en la vida diaria, o sea, cómo nos podemos, esas heridas que tenemos, esas que están ahí, que no nos deja vivir. Regálanos unos tics. Bueno, mira, si hablamos del dolor, diríamos que hay un dolor que mata, que sería el crónico, el que se produce cuando la conciencia te coge esas vivencias y te las pone al consciente y te dice, esto lo tienes que vivir ya. Y tú no lo quieres vivir. Pero las versiones que has creado ya no funcionan, porque la conciencia es la creadora y tiene poder sobre todo esto. Y tú has venido aquí con un propósito y tu propósito está por encima de todo. Entonces, o vives esto, creces y evolucionas, o adiós. Wow. Porque si no, involucionarías. Y eso no se permite. Ya no es que te mueras por haber sido malo o terco, te mueres porque habría peligro de involución. Y eso, pues, tu propio ser y tus guías ya no dejan que suceda. ¿Y cómo solucionarlo? Tenemos toda una vida de mala educación o ignorante educación sobre cómo gestionar esto. Porque la única manera de vacunarnos contra esto es sentir. Es sentir. Wow. Y nos hemos inhabilitado todos para sentir, porque sentir duele. Pero claro, es que ese dolor es el mensajero de los conflictos que hay que solucionar. Si no lo escuchamos, si no lo ampliamos, no vamos a saber, no vamos a sentir qué parte de nuestro cuerpo está restringida, no está evolucionando, porque hemos creado un conflicto con una vivencia.
Entonces, lo primero es sentir. Y hay mucha gente que me dice, bueno, es que sentir duele. No, sentir no duele. Hay una parte que la gente confunde con el sentir, que es emocionarse. No. Las emociones sí te saturan, te sobrepasan, pero que duran un minuto y medio. Si a ti cuando te viene una emoción, en vez de salir corriendo, te plantas y cuando viene la ola, porque es como la ola del mar, cuando viene la ola, te mantienes firme, respiras con todas las dificultades del mundo y respirar, porque hay gente que cuando le vienen las emociones corta la respiración, hace todo lo contrario de lo que habría que hacer. Pues claro, si a ti te viene una emoción que te satura y te sobrepasa y encima dejas de respirar, pues ya tenemos la dificultad creada, ¿no? Entonces, si cuando viene la emoción nosotros respiramos, nos mantenemos firmes en la oleada, la emoción pasa. Y una vez ha pasado la emoción, queda toda la imagen mental en nuestro pensamiento de la causa que ha generado esa emoción. Pero para eso hay que mantenerse firme delante de la emoción. Porque cuando tú la niegas y sales corriendo, no la quieres ver, ya no vas a ver lo que hay detrás. Wow. Es como cuando tienes un problema, que sabemos que todos los problemas vienen por las elecciones que hemos realizado, y decides culpar a otro. Uh-huh. Pues ya no vas a saber nunca qué elección has realizado, qué te ha llevado a vivir esta situación, porque como has culpado al otro, te has quitado la responsabilidad de encima y la posibilidad de comprender cómo lo has hecho. Y hasta que no dejes de culpar al otro y asumas tu responsabilidad, no vas a tener la información del cómo y el por qué ha sucedido. Pues es lo mismo. Y esto no nos lo han enseñado. No. Y culpar a otros es el deporte nacional en muchos países. Wow. Porque culpando a otro, hay gente que se cree que culpando a otros de algo, ellos se hacen mejores. Es que Yo se le lo llamo, cree. yo le llamo cuando la gente que se cree perfecta. Uy, bueno, esos son los buenos. Son los buenos, sí, hombre. Son los buenos. Cuando tú te relacionas con algún grupo empresarial, empresarial, bueno, hay una arrogancia y un orgullo empresarial, ¿no? Que yo a veces, cuando me preguntaban las empresas, digo, las empresas son sectas. Muy bien organizadas, pero sectas. Y dices, bueno, y todas las grandes organizaciones se creen que ellos son los buenos, los mejores. Y los demás no. Y si no estás con ellos, estás contra ellos, ¿no? Exacto. Bueno, es un pensamiento primitivo que todavía está ahí. Uh-huh. Suerte que a nivel empresarial, pues ya hace muchos años, ¿no? Hace unos 50 o 60 años, empezó lo que se llama las relaciones colaborativas entre las empresas, ¿no? A generar sinergias y hacer lobbies de empresa, ¿no? En el que se juntaban 3 o 4 empresas y hacían un proyecto que ninguna de ellas por separado podría llegar a realizar. Y ahí la cultura empresarial empezó a cambiar, ¿no? Y de hecho, muchas grandes corporaciones son una agrupación de empresitas que comenzaron en su día, ¿no? Pero las grandes, especialmente pues todo lo que es relacionado con inversiones, con dinero, con propiedades, todo eso son las grandes sectas, ¿no? De este mundo en estos momentos. Y Hay no, mucho. no nada, porque que nos han preparado de un trabajo
cumpliendo con los objetivos, pero lo hemos acertado. Muchos jóvenes están revelando con yo tengo compañeros que claro, para una titulación, Wow. todo lo que hay. Ahora hay mucha gente que no quiere pasar por todo esto. Por momentos se cortaba. Ahora sí nos escuchan bien. Yo te oigo bien, ¿eh? A mí no se me ha cortado en ningún momento. Ah, ya por momentos se escuchaba, pero bueno, estamos bien entonces. Pues No sé, esto es lo que enseñamos, tu lema, la vida, la vida. me Y encanta. en principio es limpiar la negatividad que ya tienes, porque se trata de liberar tu energía de los posicionamientos que has creado y recuperarla, y eso hace que tú te empoderes y al mismo tiempo desarrollas la comprensión de lo que no hay que hacer, porque has visto lo que produce, ¿no? Claro, luego empiezan a tomar la responsabilidad de tu ahora, de tu presente, de lo que estás viviendo, para que lo que estás viviendo asegurarte de que lo decides tú por ti. Porque si yo decido algo que quiero vivir esto, esté más o menos alineado con mi propósito de vida, cuando yo recoja los resultados, yo comprenderé si ha estado acertada mi decisión o no. Por lo tanto, creceré, evolucionaré. Y en la próxima decidiré de otra manera. Pero claro, si alguien toma decisiones por mí, mis emociones o mis sistemas de creencias, ¿qué voy a evolucionar? No. Nada. Y una vez he comprendido todo esto y ya tengo mi ahora, lo que estoy viviendo, pues en un buen porcentaje decidido por mí, digo un buen porcentaje porque, por ejemplo, si tienes pareja, pues tu pareja también va a influir en tu vida. Si tienes hijos, también van a influir. En función del trabajo que tienes o la profesión que tienes, también va a influir, ¿no? Entonces, nunca vas a tener el 100% de decisiones porque la vida que has establecido pues tiene una serie de obligaciones o conexiones que tienes que cumplir, ¿no? Pero bueno, si no tuvieras todo eso, tú sí que estarías al 100% realizando todas las elecciones, ¿no? Pero como tienes estos compromisos, pues eso también interactúa, ¿verdad? Pero ya es así la vida, o sea, no hay que darle más. Pero cuando ya nos empoderamos así, que sabemos lo que no tenemos que hacer y hemos aprendido a perder el miedo al error, porque sabemos que se crece a través del error, preparados para decidir lo que queremos vivir. Tú fíjate que vas viendo lo que te viene. ¿Sí? ¿En qué porcentaje tú eres consciente de que estás decidiendo lo que vives? Exacto. En descripciones le estoy dejando cómo lo encuentran a José Manuel en Club Sé Tu Guía, @Club Sé Tu Guía. Hay para unas que me estaban pidiendo por acá por X. Sí. O getuguía.com. Sí, ahí les estoy dejando cómo lo encuentran, que me pidieron en X. Ya, ahí les estoy subiendo. Pues hay alumnos que empiezan a trabajar con nosotros creyéndose que esto es una línea espiritual y tal. Y yo digo, mira, esto no es espiritual. Esto es conciencia. Y se trata de saber y comprender en cada momento por qué has tomado una decisión y no otra. Se trata de comprender las cosas como son y de aprender a ver a las personas como son y dejar de imaginarte la vida. Y a partir de ahí, en cuanto veas la vida como es y empieces a amarte, a quererte un poquito a ti, la vida da un cambio espectacular. Es que no tiene nada que ver. Pero nada que ver, ¿eh? Y hay gente, porque hay un proceso que es el de amar a los padres, ¿no? Que hay mucha gente que lo tiene atravesado. Y yo siempre les digo lo mismo, es que tú no tienes que ser amigo de tu padre, no tienes que perdonar a tus padres. Lo que tienes que hacer es honrar
lo que te han transmitido. Porque si no honras lo que te han transmitido tus padres, jamás amarás tu cuerpo. Entonces, no tienes que ser su amigo, no tienes que ser tú. Tienes que ver las cosas como son. Si tienes mala relación, poner límites y tú vivir tu vida y ellos la suya, porque sí que nos hemos hecho interpretaciones intelectuales, ¿no? De lo que es el padre, la madre, los hermanos, los hijos, los tíos. Y todo eso es mentira. Todo eso es falso, es una invención. O sea, aquí todos somos seres que estamos viviendo una experiencia humana. Y mi cuerpo no sabe que somos hermanos. Pero mi cuerpo no sabe ni que esto es una mano. Imagínate. El cuerpo no se experimenta a sí mismo. Se experimenta en algo más grande que es la mente. Pero claro, la mente tampoco se experimenta a sí misma. Se experimenta en algo más grande que es la conciencia. Y en la conciencia es donde sentimos. Claro, sentir es vivir, interpretar, ser. Pero está prohibido. Nos quieren que nos perdamos en el mundo de la mente, en la intelectualidad, llenándonos de datos, ¿no? Para que nos perdamos, ¿no? Para que aumente. Para que llenemos nuestra memoria de todos estos datos de cosas que ya han pasado, ¿no? Y eso nos incapacita para vivir el ahora al 100%, ¿no? Cuanto más datos tienes tú, menos realista eres de lo que estás viviendo, más condicionado estás y tu mente más capacitada para interpretar, ¿verdad? Y bueno, pues... José Manuel, muchísimas gracias, de verdad. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Vamos a dejar en descripción cómo... ¿podemos poner tu teléfono, José Manuel, en descripciones? Sí. Para que las personas se inscriban al taller de José Manuel, que está buenísimo. Sé tu guía para encontrarnos a nosotros mismos, y qué mejor guiados por José Manuel, que tiene 22 años de experiencia. ¿Cuántos años, José Manuel? ¡Wow! Pues yo calculo, porque no guardamos registro, he trabajado con personas, entre redes sociales, más o menos. ¡Wow! Bueno, de verdad que siempre es un honor tenerte con nosotros, un maestro. Escriban, le dejamos todos los datos. Yo digo que soy un vividor. ¿Perdón? He querido comprenderlo. A mí cuando me hablan, no, todo el mundo existe. Yo siempre, mira, digo, yo de la voluntad, de mi ser, de mi vida, de mi propósito de trabajo, para mí es interesante. Porque diré, pero mi trabajo está aquí. Yo he venido aquí a aprender a expresar mi esencia en la que yo pueda llegar a existir. Todos los planes de nada. No me va a mejorar la relación con mi pareja, con mis hijos, a otorgar cosas, porque el humano es amar. Y los humanos que están en contra no es que no sepa amar, es que tiene pánico a dejarse amar. Wow. Encontremos una tremenda reflexión que nos ha dejado hoy día, ¿no? Tener un propósito en nuestra vida. Tener un propósito. Sí, es todo. Ya lo dice el Génesis. Qué gran reflexión. Sí, yo, por suerte, por desgracia, Soledad, pues yo he recibido educación cristiana muy completa, muy profunda. Me siento muy orgulloso. No comparto la institución porque no la comparto.
Pero sí, creo en los libros y creo en Jesús, ¿no? En el mensaje de los evangelios, ¿no? Totalmente, es un mensaje actual. Igual que si coges la filosofía griega antigua, es actual, totalmente actual, ¿no? Tú coges un libro de Platón y empiezas a leer, coges el libro 4, ¿no? La República y el Estado, y lees, y es que estás viendo la política actual, ¿no? Y dices, es que esto es así, ¿no? Y con la Biblia ocurre lo mismo, tú vas leyendo y los evangelios, ¿no? Y dices, es que esto es así, ¿sabes? Es decir, después de 2000 años o 3000, esto es así, es que algo de verdad tiene, ¿no? Exacto. Y yo estoy muy contento con la educación cristiana, porque ha sido una forma de interpretar la vida y el mundo que a mí me satisface. Le sobraba un poco de culpa, pero bueno, ya de mayor la aprendes a trabajar y te liberas, ¿no? De esa culpa que te inculcan, ¿no? Wow. Esta charla sería larguísima. Sí. De verdad Si me que dejas, si me vas preguntando, pues fíjate los problemas. sí, porque realmente que de verdad que mucho que aprender de José Manuel, mucho que nos podría que explicar, enseñar, de verdad que wow. Pero el tiempo gana, el tiempo cae Bueno, en ya, los vivos, a pero ver no. si no tardamos tanto en vernos la próxima vez. Cuando Sí, ya te he claro, dicho, cuando quieras, sí, claro yo que sí. estoy. Cuando quieras que charlemos de los temas que yo toco, ya sabes que siempre es con tiempo, Ujú. pues ya lo sabéis, yo estoy disponible cuando queráis. Ay, qué lindo. Gracias, José Manuel. Realmente que emociona. Síganlo, por favor, en sus redes sociales. Entren en este taller de José Manuel que está buenísimo. Y una cosa, Zulema, la gente que tenga cierto interés, que entre en nuestra web y reserven una videoconferencia gratuita. Porque a veces, aunque no nos contraten nada, pero tenemos una charla de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y a esa persona se le solucionan muchas cosas, ¿sabes? Claro, imagínense con José Manuel, van a tener una cita ahí, escriban a la página web de José Manuel, les da una consulta de 10 minutos gratis y van a salir con otra mentalidad. Quizá les va a Sí, solucionar un seguro. poquito su vida. De Sí. verdad que, wow. Gracias, gracias José Manuel por ser un ser Y a de luz vosotros por darme, que falta mucho, mucha por darme luz. esta oportunidad. No, gracias a ti, yo emocionada y feliz, como te digo, nos pasaríamos horas, porque realmente que mucho que eres un libro para aprender. Y eso estamos en esta vida, sanar, Y me aprender. gusta enseñar, me gusta Ay, qué transmitir, ¿no? Sí. sí, se nota, con ese amor que le pones, se nota. Pero Es bueno, mi querido, propósito de vida, Zulema, llevar a la gente a la conciencia, al ser, al alma. Intentar romper esos 2000 años de manipulación que nos han alterado estas conciencias, ¿verdad? Y yo disfruto, cada vez que alguien se conecta, disfruto, ¿sabes? Es como si me dieran un es chute de energía, ¿sabes? Sí. esa Cada vez que vitamina. alguien lo consigue, dices, ¡buah! Me saltan hasta las lágrimas. ¿Sabes? Mira que te digo. Ay, bueno, si ya saben estos mensajes, les resonó, está en vivo, compartan, síganlo a José Manuel que le encuentran como @club, no club, sé tu guía, Sé tu guía, sí. O setuguía.com. setuguía.com. Igual vamos a poner su teléfono, todo en descripciones. José Manuel, muchísimas gracias, se quedó cortísimo el tiempo. Qué A gusto. vosotros. Nos vemos pronto, Gracias. chicos. Gracias, José Manuel.